No existe una definición absoluta acerca de este concepto, por lo que ha recibido muchas acepciones. Etimológicamente la palabra currículo proviene del latín currere, que traducida a español significa recorrer un camino con el objetivo de alcanzar una meta. Es por eso que este concepto se relaciona con una secuencia e interacción de las actividades que se llevan a cabo dentro de un proceso educativo. Contexto histórico. Definiciones del concepto currículo, por algunos autores relevantes en la educación. Con Bobbitt se utiliza por primera vez la palabra currículo en su libro How to Make a Curriculum, 1914, como un organizado y sistemático trabajo. 4 años después surge una definición del mismo autor, 1918, p. 20, considerando al currículo como el conjunto de experiencias de aprendizaje que los estudiantes deben hacer y experimentar, con el fin de desarrollar habilidades para enfrentar los diferentes problemas de la vida adulta. Roux, 1927, p. 12, había establecido que en la plantación del currículo se requiere 3 aspectos: objetivos, actividades y materiales requeridos, los cuales deben ser organizados para obtener un correcto funcionamiento. Caswell y Campbell, 1935, p. 37, manifiestan que los textos no cumplen un gran papel dentro de los procesos de aprendizaje y adoptan el concepto de currículo como experiencia. Sin embargo, incluye al profesor como orientador del aprendizaje y de ese compartir de experiencias, y durante 1950 es nuevamente Caswell quien manifiesta que currículo es todo lo que le antecede al niño, en la vida de su país y de sus profesores. Todo lo que rodea al estudiante en todas las horas del día. Y es así como se incluye el concepto de currículo, como ambientes en acción. En 1958 la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, teniendo en cuenta la metodología, define el currículo como las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta, con el propósito de alcanzar los fines de la educación. Incluida la teoría de sistemas y sus diferentes aplicaciones, desde 1965 se origina el concepto de currículo como un subsistema del sistema educativo y no como un listado de materias o asignaturas. Taba, 1974, p. 10, por su parte, dice que el currículo es un plan de aprendizaje, el cual debe contener lo siguiente: una finalidad y objetivos específicos, una selección y organización de contenidos, normas fijas de enseñanza y aprendizaje, y una programación para la respectiva evaluación. Freire, 1979, la escuela, las aulas y el currículo son dinámicos, se construyen y constituyen sobre la base del intercambio de los participantes, donde la enseñanza es un proceso continuo de toma de decisiones, el cual se establece entre profesor-estudiante desde el principio de la experiencia, dejando de ser esta una relación de autoridad. Por tanto, el carácter dialógico de la educación es como una práctica de la libertad, no cuando el profesor-alumno se reúne con los alumnos profesores en una situación pedagógica, sino cuando el primero se pregunta a sí mismo sobre qué versará su diálogo con los últimos y, p. 47. Stenhouse, 1985, p. 194, 221, sostiene que un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de propósitos educativos, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. E. Grundy, 1987, p. 40, por su parte, afirma que si el currículo es una práctica, quiere decir que todos los que participan en ella son sujetos, no objetos. Es decir, elementos activos, lo cual conlleva a analizar la importancia que produce la intervención de los docentes dentro de este proceso educativo. Afirma además que no solo se trata de ver cómo los profesores ven y trasladan el currículo a la práctica, sino, si tiene el derecho y la obligación de aportar sus propios significados.
Sacristán, 1988, p. 13, 62, definió el currículo como el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior, y la educación entre el conocimiento o la cultura heredada y el aprendizaje de los alumnos entre la teoría, ideas, supuestos, aspiraciones y la práctica posible. Más adelante, Soto, 2002, p. 57-74, señala que el currículum no es neutro y debe ser considerado a partir de la tríada profesor-contenido cultural-estudiante, conforme a los tipos de hombre y comunidad deseados por la sociedad organizada. La visión anterior se complementa con lo expresado por Mendo, 2006, p. 280-287, al afirmar que el currículo es una construcción social. Según Acosta y Montezuma, 2012, hoy, la evolución conceptual permite afirmar que de un concepto rígido y frío, se procede a formular una definición flexible y dinámica, puesto que a través de él se habla de la articulación de los actores del proceso educativo, estudiantes, academia, empresas, Estado, quienes tienen la responsabilidad de enlazar la realidad a través de las experiencias de los estudiantes, y formular procedimientos y estrategias para dinamizar el proceso, con el fin de alcanzar la meta propuesta. Currículo. Una herramienta posibilitadora de proyectos de vida. Currículum. Currículum. Proyecto que determina los objetivos de la educación escolar. Son aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover. Tiene, por lo tanto, dos funciones diferentes. Hacer explícitas las interacciones del sistema educativo. Servir como guía para orientar la práctica. Currículum. Currículum. Como concreción pedagógica, cultura, ciencia, arte, la técnica, es realizado en un contexto institucional singular de relaciones de intercambio. Relaciones currículo-cultura. En general, la cultura se percibe como el conjunto de representaciones individuales, grupales y colectivas que otorgan significado a los intercambios entre los miembros de una comunidad. Relaciones currículo-cultura. En una visión amplia del concepto cultura incorporamos costumbres, creencias, ideologías, lenguajes. Este conglomerado de aspectos constituye las respuestas producidas por los hombres, como sociedad y a lo largo de su historia, para satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. Conclusiones. El currículo es una herramienta para alcanzar el perfil del egresado deseado, antes, dejando claro las competencias genéricas y específicas que la sociedad y la industria requiere en dichos egresados, ya que el diseño de este no debe hacerse ignorando las necesidades de su contexto. Habiendo dicho esto, resalta la importancia del currículo como posibilitador del proyecto de vida de los egresados, en el sentido que éste estaría enfocando todos los esfuerzos y recursos de los actores institucionales, institución, directivos, docentes y estudiantes, con el fin de capacitar a los estudiantes, para cuando estos egresen, sean aptos, competentes y pertinentes para dar solución a los problemas y necesidades de su entorno. Además, es importante la interacción de todos los actores institucionales con la comunidad en la que se encuentra inmersa, para que haya un roce con la diversidad, raza, cultura, género, limitaciones, creencias, etc., que ésta le ofrece, formando en los primeros un carácter integral, siendo tolerantes, respetuosos y abiertos a distintos puntos de vista de otros, y haciéndolos capaces de integrarse e interactuar en cualquier grupo social. Al final del proceso educativo de un estudiante, estaríamos hablando de una persona que logra desarrollar su proyecto de vida, llegando a ser un profesional y ciudadano integral.
Y todo esto no se lograría si desde el inicio, el currículo no hubiese diseñado su proceso de formación de forma adecuada.